Momento de una entrevista, vamos a conversar sobre la promulgación de ley que elimina progresivamente el régimen CAS. Nos encontramos con la doctora Lisa del Pino Hidalgo y es asociada del área laboral del estudio Miranda y Amado. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en esta edición. ¿Podría explicarnos, por favor, qué contempla el régimen CAS para poder entender un poco lo que se ha promulgado recientemente? Sí, por supuesto. El régimen CAS es un régimen laboral especial que ha sido creado únicamente para que sea utilizado de manera transitoria. ¿Para qué? Para que los trabajadores del sector público que antes no tenían derechos pasen a ese régimen transitorio CAS y posteriormente puedan pasar a la ley del servicio civil, que es la última ley que reconoce pues la mayoría de los derechos de los trabajadores. Entonces, este régimen es un régimen únicamente transitorio. Sin embargo, han habido situaciones que han generado pues que este régimen sea controvertido porque se ha extendido en muchas oportunidades su naturaleza. Claro, y año tras año los trabajadores han seguido en este régimen a pesar de, como que usted indica, esto solamente era de manera transitoria. En el país, ¿existe un cálculo de la cantidad de trabajadores que se encuentran en este régimen actualmente? Bueno, desde el año, Servir ha emitido bastantes informes técnicos señalando que desde el año 2006 hasta el 2016 ha habido significativo de trabajadores en el régimen CAS. Sin embargo, respecto también a este incremento de trabajadores en este régimen, también ha hecho un estudio de quiénes están dentro de este régimen y qué es lo que ha encontrado Servir al momento de analizar, es que hay paridad de género, es decir, más o menos el 50% de personas en este régimen son mujeres y el 50% hay hombres. También han podido determinar que dentro de este régimen no existe una gran brecha salarial diferencial entre lo que ganan las mujeres y los hombres. Incluso las mujeres estarían ganando un poco más de dinero que los hombres respecto pues a las personas que se encuentran dentro de este régimen CAS. Bien, ahora para revertir esta situación y este abuso del régimen CAS, desde el Legislativo Nacional ya han aprobado y promulgado una norma por insistencia. ¿Podría comentarnos de qué se trata esta? Sí, correcto. El Congreso ha promulgado por insistencia la ley que promueve la derogación del régimen CAS. Esta insistencia ha sido en atención a que el Poder Ejecutivo ha manifestado que no estaba de acuerdo con la promulgación de la ley. El Ejecutivo ha señalado sus observaciones, primero precisando que la implementación de la ley generaría un gasto público de más de 2 millones de soles y que además de eso se estarían vulnerando principios como la meritocracia, el principio de igualdad ante la ley y también el principio de separación de poderes. Esta ley lo que está buscando es que todos los trabajadores que se encuentran en el régimen CAS pasen a los decretos legislativos 276 y 728 y por lo tanto pasen a tener mayores derechos laborales. Sin embargo, a pesar de que aparentemente suena muy bien esta promulgación de la ley, ya tenemos nosotros una ley anterior del año 2013, que es la ley del servicio civil, que se encarga y lo que busca es que los trabajadores CAS puedan pasar a la ley Servir, la ley del servicio civil, para que puedan tener muchos mayores derechos laborales de los que tienen actualmente en el régimen CAS. Claro. Ahora, el Servir ha señalado, y como usted lo indica también ahora, esta norma atentaría contra la meritocracia. ¿En qué sentido? Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado con Servir? Servir es el ente rector de gestión humana del sector público. Entonces, lo que buscan es que existan profesionales con mejores capacidades, que se encuentren más preparados y que estén en constante evaluación para que puedan adquirir mejores derechos y un mejor posicionamiento dentro de la carrera pública. Sin embargo, con esta ley lo que se está pretendiendo es que todos los trabajadores que han ingresado al sector público
a través de un procedimiento CAS, que es un procedimiento menos riguroso, porque no evalúa de la misma manera que a través de la ley servir las capacidades de la persona que ingresa a la carrera pública, pasen inmediatamente a un régimen mucho más completo respecto a los derechos laborales, como son los regímenes 276 y 728. Entonces, muchas personas que no han sido debidamente evaluadas ingresarían a la carrera pública compitiendo con aquellas personas que sí han cumplido con sus capacidades y han postulado y han sido beneficiarios de esta ley del servicio civil. Claro. Además, ¿qué implicaría que estos trabajadores pasen a estos regímenes laborales y cuáles serían los requisitos que deberían cumplir según esta norma recientemente promulgada? Sí, para que los trabajadores que se encuentran en el régimen gas ingresen a los regímenes 276 y 728, van a tener que cumplir algunos requisitos que ha establecido la ley. Por ejemplo, que se encuentren laborando de manera permanente en la entidad pública por 2 años o de manera discontinua a través de un contrato CAS por 3 años. También que hayan ingresado por concurso público o hayan sido primero SNPs y luego hayan pasado al régimen CAS, o que hayan sido trabajadores que durante la vigencia de esta ley hayan renunciado al régimen CAS y hayan pasado a otro régimen. También se les reconocería los beneficios de pasar a estos dos regímenes, que ya son regímenes antiguos. El 276 y el 728 son regímenes que ya existían anteriormente. Bien, ahora, sabemos que la norma ya ha sido promulgada, sin embargo, el Ejecutivo todavía tendría alguna salida para evitar que se materialice. Sí, por supuesto. Teniendo como antecedente que el Poder Ejecutivo ya había formulado sus observaciones respecto a la viabilidad de la ley, ahora, en atención a que la ley ya se encuentra promulgada y vigente, lo que suponemos que va a suceder es que el Poder Ejecutivo va a recurrir al Tribunal Constitucional y va a interponer una demanda de inconstitucionalidad de la ley, a fin de que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar respecto a los alcances, la constitucionalidad y la legalidad de lo que se ha establecido en esta ley, que es la Ley 31131. ¿Y cuáles podrían ser estos argumentos para que no se materialice o para que acuda al Tribunal Constitucional? Primero, la vulneración de principios reconocidos en la Constitución, como son la separación de poderes, ya que el Congreso no se encuentra facultado para tener ningún tipo de iniciativa de gasto. Es decir, que el Congreso no le puede generar un gasto público nacional al Estado únicamente respecto a su presupuesto. Y si bien se había señalado que no iba a generar gastos la implementación de esta ley, el Ejecutivo ha mencionado que son de más de 4 millones de soles los que generan la solamente implementación, así también variando los principios de igualdad de la ley y también uno de los principios de meritocracia para ingresar a la carrera pública, ¿no? Bien, listo. Doctora, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, nosotros... Muchas gracias. Listo, gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos.